Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para Contrero Sensu. Saludo obviamente a mis compañeros de equipo. ¿Cómo estás, Eric? Como truco. ¿Todo ¿Y bien? cómo estás, Jero Giordano? El gusto de siempre. Mejor perjudica. ¿Quién es el chico este que está acá con nosotros hoy? ¿Quién? ¿Quién es el chico este que está acá con nosotros Hizo, hoy? Porque ya no lo hizo conozco. un programa Giordano sin que estuviera yo y ya te tira esa. Las vacaciones de las vacaciones, ¿verdad? En fin. Vamos a lo que vinimos, chicos. Uno de los temas de esta semana, esta mañana se conoció la noticia, fue detenido nuevamente porque ya en realidad ya fue detenido otras veces. Claramente si este tipo sigue suelto y sigue haciendo daño es porque tiene algún tipo de complicidad tanto del sistema judicial chileno como del argentino. Me refiero a Jones Walla o Jones Walla, líder del movimiento RAM en Argentina, que es un grupo subversivo mapuche. Algunos dicen que con cierta logística militar internacional, digamos, con financiamiento externo, del Estado argentino más que financiamiento reciben complicidad y la vista gorda, pero bueno, este señor estaba detenido en Chile por haber incendiado una casa con una familia dentro, en la localidad de la Araucanía, en Temuco más precisamente, por una cuestión procesal, esas cuestiones que siempre terminan ocurriendo. Se le otorgó la libertad condicional, que obviamente la libertad condicional implica que seguís estando condenado, no estás absuelto de tu causa ni nada, pero que tenés la libertad de estar de estar en cierta libertad cumpliendo algunos requisitos procesales formales. Claramente no lo cumplió, apenas le dieron la condicional, se escapó a Argentina, porque bueno, él sabe que acá tiene muchas más posibilidades de pasar desapercibido. Pero yo recuerdo que cuando asume Cambiemos en el 2015, pasó lo mismo, este tipo andaba libre por la Patagonia, era buscado en Chile y fue detenido durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y deportado a Chile. Ustedes recuerdan que estuvo un tiempo preso acá y lo entrevistó Jorge Lanata y bueno, Jorge Lanata, que no es ningún iluminado, se asombró de lo bruto que era, digamos, un tipo con muy poca capacidad intelectual, es decir, maneja un grupo importante, sí, pero sin una consigna muy clara. En realidad son un grupo de patoteros que hacen daño y reclaman tierra sin mucho argumento. Bueno, estuvo un tiempo en Chile y con el cambio de gobierno en Argentina, insisto, apenas ocurrió este hecho de la libertad condicional, volvió para acá. De hecho, su mamá y su hermana están en Argentina. Y él y tanto su familia como su grupo de la RAM son los responsables de gran número de los atentados que hemos visto y que a veces vemos de manera aislada en la tele de incendios en el sur, ataque a un campo, ataque a una familia, golpizas acá, patoteadas allá. Bueno, todo eso es este señor que orquesta todo y que de alguna manera dirige el grupo. Ahora, lo que a mí me asombró es que este señor cae preso no porque el Estado argentino le haya soltado la mano, sino porque borracho se termina metiendo a la casa de una persona X, de un tercero. La señora obviamente llama a la policía porque a la madrugada, tipo 3 de la mañana, escucha ruidos y cuando la policía va a ver lo encontró en pedo, dormido, vestido de mujer. O sea, muy inexplicable. Mirá que yo me he pegado caravana, que me metí de todo, nunca terminé ni en la mitad de eso y creo que ustedes tampoco, ¿no? La verdad que andás a ver, digamos, Por lo menos con pollera no. claro, te aparecer tirado en alguna casa, ponele. Eh, pero muy raro todo porque me vuelve a la cabeza la frase de Jorge Lanata, que se asombró de lo bruto que era. Es un tipo que dirige un grupo terrorista y lejos de estar bien escoltado, bien escondido, apareciendo lo mínimo y necesario, aparece en pedo en la casa de una vecina y lo encuentra la policía porque no le quedó otra. La policía, che, bueno, me lo tengo que llevar a este borrachín y resulta que después lo identificaron como un líder terrorista, pero nunca yo en mi vida vi un terrorista, un líder terrorista caer de esta forma. Siempre caen por, bueno, un operativo coordinado de varias fuerzas de seguridad, qué sé yo, en otros países con la Interpol, bueno, como sea, pero nunca vi algo tan ridículo y tan burdo, lo cual muestra un poco, Truco, digamos, sí, lo que no quiere decir que lo que ha hecho este tipo no sean actos terroristas, ¿no? Porque si no pareciera que estamos insinuando que al final no era un terrorista, era un borrachino más que se lo trataba como terrorista, que es lo que muchos de los argumentos que han utilizado o que después se utilizan cuando se quiere juzgar a estos tipos, ¿no? Lo claro. mismo que pasó con los zurdos acá en los 70. Dice, no, un grupo de jóvenes idealistas. No quiere decir eso que él no haya hecho
actos terroristas, sino que, bueno, es un impresentable y un ridículo que actúa con violencia, quema casas, toma casas, etcétera, como ha hecho, ha prendido fuego y como vos mencionabas, esto fue en 2013, creo lo que pasó en esta casa, que él entra y toma una casa, creo que saca a una familia de ahí y prenden fuego, y a partir de ahí es que lo empiezan a buscar. Pero lo que, digamos, lo que está insinuando Truco no quiere decir que él no haya actuado junto a otros lumpenes, digamos, hayan hecho actos terroristas. No quiere decir eso, ¿no? La forma ridícula en que se lo encontró ahora. No, por supuesto, Eric. Y además, como te digo, los vecinos de la zona, no es que decir, no, no te puedo creer que está Jones Wall acá. No, no, ellos venían denunciando hace meses que en casi todos los ataques que venían, que ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que insistimos, es lo mismo que pasa con lo de Lucio Dupuy. Bueno, ahora por suerte los medios tocan el tema, entonces habla. Bueno, sí, pero no es que el tema apareció ahora, siempre estuvo. Todo el tiempo hay Ujú, ataques terroristas en el sur de este grupo pseudo mapuche, me da igual, porque en realidad el delito sería el mismo. Entonces los vecinos vienen diciendo que el tipo estaba en casi todos los ataques, que se lo veía libremente por la zona, además, y que cada vez que ellos aportaban pruebas a la justicia, además la justicia lo sacaba a patar y decía, estamos trabajando, cualquier cosa lo llamamos. Estamos trabajando, cualquier cosa lo llamamos. Bueno, lo mismo que le pasa a uno cuando hace una denuncia sobre un tercero, solamente que en este caso era un líder terrorista. Entonces, la justicia argentina no tiene ningún interés en capturarlo y me vuelve a llamar la atención, insisto, que lo detienen porque no quedó otra y ahora obviamente va a ser deportado a Chile, donde entiendo volverá a ser encarcelado porque juzgado ya fue, insisto, él tenía libertad transitoria, una libertad condicional, pero no había cumplido su pena. Ahora, por haber violado la libertad condicional, obviamente deberá volver a la cárcel y cumplir además una pena extra por fugarse, entiendo yo. Pero la izquierda, lamentablemente, y lo charlábamos con Jero la semana pasada en el video sobre lo que está pasando en Bolivia, siempre tiene un plus más de impunidad y anda a saber en qué pena le termina dando a Juan Iguala. Cualquier pobre tipo de acá que asaltó un banco y después se fugó, capaz que le dan 20 años después. La Juan Iguala capaz que se la perdonan en 6 meses, lo largan a la casa. Y lamentablemente, cuando hay una cuestión política, lamentablemente hay siempre un plus de impunidad, ujú, que obvio que da bronca, y también un poco porque la izquierda siempre habla de igualdad y son los más privilegiados de todos. Entonces, a mí me interesa un poco profundizar y obviamente que ustedes me comenten qué impresión les genera esto, porque ahora se abrió todo un debate político. Varios militantes y dirigentes kirchneristas están pronunciando a favor de Juan Esguala, por ejemplo. Varios vecinos de la zona están haciendo marchas para que este tipo sea encarcelado, sea acá o en Chile, pero que esté preso. ¿Y cómo queda el grupo terrorista ahora que su líder fue capturado vestido de mujer y borracho? Digamos, decir, en qué circunstancia o cuál es la proyección de futuro del grupo. En una semana en la que el Estado Nacional venía de darle miles de hectáreas en Mendoza al grupo mapuche, como reconociendo ciertos derechos originarios, lo que generó obviamente el rechazo absoluto y mucha bronca de parte tanto del gobernador de la provincia como de los vecinos, porque ellos aclaran, no existe ninguna comunidad originaria mapuche en Mendoza. Esto es directamente un curro político y son de las cuestiones a resolver en un próximo gobierno que también es parte de la herencia. Bien, echar hacia atrás estas cuestiones que en realidad son mamarrachos jurídicos, o sea, debería ser anulado la cesión de terrenos y abrir un sumario administrativo sobre el funcionario que firmó semejante aberración, ¿verdad? Pero bueno, esos son de las cuestiones que, insisto, hay que cambiar en Argentina. Esto no es un tema de cuánto valga el dólar solamente, sino un país con reglas. Que creo que esto es lo que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza del último programa, insisto, que teníamos con Jero. Creo que a esta gente le va muy bien cuando nos manejamos sin normas. Normas implica que esto se hace de esta forma y es para todo el mundo. Entonces, si el semáforo es optativo y vos lo tomás como una sugerencia, donde mirá, si no estás apurado, tenés ganas de frenar y no querés pasar al del costado, frená en el semáforo en rojo. Si O tenés peor aún, que hacer, pasa tranquilo. Bueno, si fuera así, la calle sería un caos y chocarían autos. peor aún, Truco. No puedes planificar más. El ejemplo, yo creo, el ejemplo sería si el semáforo es obligatorio para unos y optativo para otros. Exacto, entonces, Si exacto. vos sos un bobo que paga los impuestos y que no junta militancia para salir a la calle o no tenés una bandera política, tenés que respetar a rajatabla el semáforo. Si vos sos un bobo que junta un par de militantes y se hace llamar de un grupo de izquierda, podés pasar cuando vos quieras en rojo, hacer lo que vos quieras, total, las reglas no son igual para vos. Es básicamente eso que lo hemos hablado mil veces, estos privilegios de los manifestantes o quien sea que cuando se ponen atrás de una bandera política
entre 5 te pueden cortar toda una ruta, te pueden cortar todo el centro, todo porque están detrás escondidos, detrás de una. Ahora, si salimos nosotros tres a querer cortar una calle, palo y preso, ¿no? Exacto. Este, entonces, ese es un poco el punto. Hay una cuestión que marcaste. Cuando uno entra a la Nación, está el principal titular que aparece ahora, dice: se activa la extradición, Interpol emitió una circular roja para mantener preso a Jones Walla y el juzgado de Esquel se declaró incompetente. Esto para extraditarlo, pero y al lado, y acá está el tema, dice: ahora vamos a ver de qué lado está, entre comillas. Dice: los vecinos de Villa Mascardi reaccionaron a la detención de Jones Walla y pusieron la mira en el gobierno. Y esto digo, como de qué lado está el gobierno, como que recién ahora vamos a poder definir de qué lado está el gobierno a partir de esto, siendo que, como vos mencionaste, y a eso quería ir yo, hace una semana fue que el tema de las 21.000 hectáreas que se le quiere otorgar a estos pseudos mapuches en el sur de Mendoza. Digamos, el gobierno, el que se opuso, uno de los que se opuso obviamente fue el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, pero el gobierno ya, digamos, ya se movió en esa dirección, en querer darle 21.000 hectáreas de la provincia de Mendoza, 21.000 hectáreas, a estos tipos que uno no sabe bien, digamos, quiénes son, a qué se refiere cuando dicen que son mapuches. Lo mismo que ya ha ocurrido, yo creo, todo esto, nosotros que tenemos amigos en Chile, lo podemos ver reflejado, y lo hemos hablado otras veces, lo podemos ver reflejado en lo que ocurrió y lo que viene ocurriendo hace muchos años en Chile y que se fue agravando y que le fueron dando lugar a estos grupos terroristas y que hoy es mucho más difícil lidiar con las demandas de estos tipos y con los atentados terroristas de todos estos sujetos. Pero a mí lo que me llama la atención es que pareciera que el gobierno todavía no se definió respecto a esta posición. Yo creo que el gobierno se definió hace rato en querer avanzar, en darle 21.000 hectáreas de una provincia como Mendoza a estos sujetos, a estos delincuentes, ya es una definición bastante clara del gobierno. Es absolutamente clara y es imputable desde mi punto de vista de traición a la patria, porque estás favoreciendo a un grupo que se reconoce fuera del Estado argentino y que pretende formar el Puel Mapu, que es un Estado dentro del Estado argentino. No reconoce el Estado argentino. Entonces, por lo tanto, desde ya, más allá de todas las discusiones que nos pueden llevar las cuestiones de pueblos originarios, que ya es un concepto sumamente flojo, vos estás favoreciendo a grupos que no reconocen al Estado Nacional solamente por intereses políticos. Otra vez me está molestando la cámara. Igual Eh, salís mejor así, Gerardo, ¿no? sí, tal cual. Vamos a ver si funciona. Y si no, sigo hablando igual. La cuestión de la originalidad ya lo hablamos muchas veces, digamos, el mapuche no se trata de que perdió de que generó el casus belli con los constantes malones a lo que era la frontera sur de nuestro país en el siglo XIX. Eh, Pa- te hago un paréntesis, Gerardo. sí. Eso, aclara eso. ¿Se puede hablar de pueblos originarios, y hablar de mapuches en Argentina? Bueno, para mí la Eso cuestión aclara. de la originalidad y de originalidad y toda esta cuestión es una cuestión muy floja que se les ocurrió más que nada a naciones anglosajonas para deshacerse o poner en reservas en una primera etapa o después con el consentimiento de culpa para reconocer derechos a pueblos indígenas. O sea, por ejemplo, la idea de separar, de hablar de que sos originario de algún lugar, etcétera. Los americanos crearon el país de Liberia en África para mandar negros. Sudáfrica armó los bantustanes para hacer reservas. Eso no funciona en una cultura como la Argentina, donde la inmensa mayoría, porque vemos morochos por todas partes y no son venidos del sur de Italia. Argentina la cultura tanto colonial española como la de Argentina fue la de la incorporación del indio. ¿Qué pasa con el mapuche? Bueno, no se incorporó. ¿Por qué? Porque es un país, era un país, era un pueblo guerrero. Pero partiendo de eso, primero que no es originario, o habría que determinar cuándo sos originario de un lugar, Claro. porque el araucano, o reche, como ellos se autodenominaban, eh, empiezan a instalarse de este lado, porque antes solamente se dedicaban a saquear,
a los tehuelches y los pueblos sedentarios de este lado, se empiezan a sentar en lo que se llama el proceso de araucanización en el siglo XVIII y principios del XIX. Y con copio de técnicas de guerra española y el caballo, comercializado y adquirido mediante el español, empiezan a pasar para este lado. Entonces, por empezar, hay que determinar cuándo se es originario de un lugar, que es un término flojísimo. Imagínate si nosotros acá Ujú. vamos a estar reclamando a nuestros ancestros europeos o de donde sean. No sé, yo digo, che, quiero un terreno en Piamonte. ¿Por qué? Y porque me tuve que ir, porque mis bisabuelos se escaparon de la miseria. ¿What? Y después está otro tema, es que el pueblo araucano en particular, de suyo, ya mediante lo que se llamaban los parlamentos, ya acordó primero con el Parlamento de España en el 1820, en la década del 20 del siglo XIX, el Parlamento de Picaví, primero ese parlamento reconoce como un estado vasallo a los mapuches, ¿sí? Estado vasallo sigue siendo un reino independiente, pero es vasallo de los reyes de España, ¿sí? Y se comprometen a la defensa de enemigos comunes, expulsar a los piratas, más que nada holandeses que calaban en esa zona, etc. Y después ya en el Chile independiente se da el Parlamento de Tapigüe, que en eso se reconocen ciudadanos chilenos con los mismos derechos y obligaciones. ¿Por qué a Chile le interesaba este parlamento? Porque Chile quería utilizar ese parlamento y de reconocimiento del mapuche como chileno para la incorporación de la Patagonia, como un argumento para la incorporación de la Patagonia por parte de Chile. La cosa fue perdiendo fuerza para los dos, porque Chile también se termina peleando con los araucanos, porque el araucano lo mismo que hacía acá lo hacía en Chile. Y lo que acá fue la conquista del desierto, ya se va a dar la pacificación de la Araucanía posterior a la guerra del desierto, que es la guerra que tiene Chile contra Perú y Bolivia, que ahí es cuando Chile termina cediendo la Patagonia a la Argentina, no tenía muchos derechos tampoco, pero termina priorizando el desierto que tenía muchas riquezas por la Patagonia que en aquel momento prometía muy poco. Entonces eso es muy poco. Dos parlamentos en los cuales el propio pueblo mapuche, primero se declara vasallo de España y después parte de la República de Chile como individuo. Y terminan el grito de Viva Chile. O sea que no hay vuelta que darle a esta cuestión. Bien. No hay ningún derecho. Ponerle que fuera originario, ya es una cosa juzgada, cedieron sus derechos por motu propio, a Chile, reconociéndose originarios de lo que era esa zona. Entonces no hay ninguna forma. Y para peor, si encima teníamos un derecho para emprender la campaña del desierto, que no fue genocidio, fueron más o menos entre 1.500 y 2.000 bajas, estamos hablando de un puñadito. Ujú. eh, el Estado argentino estaba respondiendo a Casuelli. O sea, los saqueos, los malones eran constantes al sur sobre todo a Tandil, la Ciudad Azul, etcétera. Azul fue uno de los grandes malones. Y después estaría bueno que todos estos grupos que defienden a las mujeres, etcétera, se acuerden que estos tipos, una de las primeras cosas que se llevaban eran las minas, Sí. que estaban Sí, para atrás, estaban más ¿sabes para qué pegar al padre. estaba por ir a ese tema? Porque obviamente los de izquierda lo que hacen es unirte, ¿no? Ahora el feminismo con todo el indigenismo. Es lo que, como te digo, nosotros, si queremos saber cómo sigue todo este tema, si el Estado no hace nada o si se pone de cómplice como está haciendo el kirchnerismo, en este caso, dándole tierras y toda esta cuestión, o la izquierda en general, hacia lo que vamos, si uno no reacciona, es hacia lo que pasó con Chile. ¿Y qué pasó con Chile? Que más allá de que toda esta revolución molecular que hubo, que prendieron fuego todo el país durante 2 años, en este planteo de nueva constitución, en la que se habló en Chile de refundar el país, y se busca instalar una nueva constitución de parte, básicamente, digamos, redactada por troscos, ahí buscan refundarlo de una manera más feminista y más indigenista, justamente como ellos mismos lo dicen. Están hablando de refundar el país, es decir, totalmente revolucionario el concepto, digamos. Es borrar lo que es Chile hoy para refundarlo con otras perspectivas más feministas, más indigenistas, qué sé yo.
Y lo que se está haciendo en esa, lo que se planteó, que después fue rechazado en la Constitución por fortuna, al menos eso, porque encima ganaron el gobierno, digamos, ganaron la constituyente, ganaron el gobierno con Boric, pero por suerte después perdió la primera constitución que plantean, que era muy extrema en cuanto a, o sea, los zurdos se fueron de mambo, básicamente, pero lo que ahí se planteaba era lo que vos mencionabas hace un ratito, un estado paralelo que tenga sus propias autoridades judiciales, que tenga, que todos los indígenas, digamos, dirijan dentro de lo que es Chile, que ya no reconocían como Estado, sino que hablaban de los pueblos de Chile o algo por el estilo. Ya tendría que repasar eso, porque lo hablé en algún momento en mi canal de YouTube ya hace un tiempo. Tendría que repasar cuáles son las Se ve que estaba definiciones que bastante ellos daban. aburrido. Pero eso ya no, digamos, ya no están reconociendo lo que es el Estado de Chile, ni siquiera con la nueva constitución, sino que ya hablan de los pueblos chilenos y empiezan a poner en pie de igualdad lo que es el Chile actual, digamos, el Chile, las leyes del Chile actual con las autoridades y las leyes de indígenas, ¿no? Que ellos tendrían sus propias autoridades y sus propios territorios y que habría que someterse a su justicia cuando pase algo en ese territorio. Bueno, son cuestiones que incluso, eh, digamos, que pueden pasar acá en Argentina si no empieza a reaccionar, porque Chile es nuestro país vecino, ellos tienen algunos años, les ha pasado esto algunos años antes, pero no quiere decir que no se busque de a poco empezar a hacer ese tipo de cuestiones acá, así como ha pasado con los primeros atentados y demás. Y para el que siga con esa idea de los pueblos originarios, de pobres pueblos aplastados, etcétera, esto es un chamullo. Todos estos pibes, mira, acá lo encontraron a Jones Walla que estaba con una pollera. Lo llevan a ver un mapuche, un mapuche real, a Real. John Walla, con una pollera, le hubiera pegado una fajada que daba miedo. Porque de los pueblos más bárbaros, más espartanos que había en la América precolombina eran los araucanos. Los casamientos, por ejemplo, se hacía todo un ritual de secuestro. Los casamientos están relatados en las crónicas de misioneros, etcétera, que era típico, los tipos chupaban, pero que da miedo. Y siempre los primeros en los parlamentos, cosa que le pedían primero los españoles y los chilenos era aguardiente, aguardiente, aguardiente. Y todo terminaba en una borrachera. Y los casamientos eran borrachera, y después relatan los cronistas los alaridos de las minas cuando las cagan a piña, porque los tipos se enojan, se pierden y les cagan a piña. Y después otra cuestión es que el hombre mapuche se rascaba 24/7. O sea, no laburaba de ninguna otra cosa que, entre comillas, prepararse para la guerra. Es decir, entrenarse físicamente y las técnicas de combate con no me acuerdo cómo se llamaba, el palo de hockey ese que usaban para la guerra, y esa era todo lo que hacían. La mujer se tenía que encargar de la crianza de los chicos, de la escasísima agricultura que se empieza a desarrollar cuando llega el español, porque casi ni habían desarrollado la agricultura. Muy buena tildada, se me pegó ahí de nuevo. No, pero se Eh, te oye bien, se te oye sí. bien. eh, entonces, digamos, no coincide. Y más de una vez esto yo recuerdo que lo hablamos en la clase de arqueología con los profesores, ellos decían, ¿qué pasa? Que un indio no puede tener un celular, no puede usar internet. Y yo le dije al profesor, bueno, pero entonces, si no respetas tu cultura material, es decir, no es que vivís con produciendo tu propia comida con semillas no modificadas, sin sin ningún fitosanitario, sin plaguicidas, tenés que hacer todo vos, que si te viene una plaga de langosta te revienta todo, no lo hacen. Ya la cultura material no lo hacen porque, ¿por qué no lo pueden hacer si lo que importa es la cultura? Bueno, solamente el último dato que yo tengo, solamente el 30% de los autodenominados mapuches habla mapudungún. ¿Qué Ujú. carajo te queda? Porque tampoco es decirme leí los clásicos, porque te pedo que aprendieron a sembrar poroto cuando vinieron los españoles y un poquito de papa. Menos obviamente van a escribir, no tenés cultura, es un pueblo ágrafo, no tenés una cultura escrita, no hablas tu propio idioma, no hablas el mapudungún, eh, tampoco porque te modernizaste y queda cool, no seguís haciendo sacrificios como se hizo en la década del 60
que fue el peor terremoto de la historia registrado, que fue en Valparaíso, se sacrificó, se tiró a un niño creo que tenía 4 años, se lo tira al mar Pacífico desde un acantilado para calmar a Kaikaibilú, que es el dios del mar. O sea, entonces, no me quedo con este ritual porque no, bueno, ya nos estamos modernizando, no hablo mi idioma. ¿Y qué carajo te queda? Guita de arriba, guita que te da un Estado moderno que instale el hombre blanco que supuestamente te vino y te conquistó. O sea, es una chantada, pero de primer. No, no Sí, entra ni en el discurso de encajártelo como pueblo originario, no entra en la cuestión legal, no entra en nada. clarito y Giordano. Clarísimo. Bueno, no sé chicos si quieren agregar algo más, si no ya podremos ir haciendo un cierre, ya nos quedan los últimos minutos. No, yo creo que no, yo es simplemente que, digamos, que estos temas son muy relevantes, como digo, son temas muy relevantes que muchas veces se los toma de forma muy liviana y que en el sur realmente se los está padeciendo cada vez más esta gente y que eso hace a todo lo que hemos mencionado Truco al principio, hace a la seguridad jurídica, hace a la posibilidad de tomar a Argentina como un país serio para posibles inversiones futuras, eh, hace a la seguridad de la gente que vive en el sur, que no pueden vivir tranquilos porque no saben si les van a prender fuego, si los van a atacar, si van a prender fuego sus campos, sus casas, si le van a querer quitar las tierras, si el Estado argentino se va a ausentar o va a hacer la vista gorda, o si después va a avalar explícitamente eso, como está pasando ahora en Mendoza. Todas esas cuestiones hay que darle importancia desde ya, porque como digo, el futuro, digamos, lo podemos ver, el futuro de eso, de dejar avanzar eso es nefasto y lo podemos ver acá al lado, digamos, en Chile. Como les digo, ya pasó, se les dio cada vez más importancia, el indigenismo tomó mucha fuerza, eh, no está retrocediendo, está avanzando todo eso, toda esa movida ideológica, el ecologismo, el indigenismo, el feminismo, y en Chile tuvo repercusiones desastrosas. Entonces hay que prestarle atención y hay que empezar a exigir a los políticos que tomen medidas o que se pronuncien al respecto en sus campañas y a exigir luego, una vez que uno los vota, que tomen medidas claras. Y bueno, básicamente eso, como les digo, No, para además poder traer inversiones no, ni hablar y porque generar seguridad además, jurídica. mira, das dos pies ahí fundamentales. Tomo la última parte de lo que es inversiones. En el último año, las petroleras tenían que sentarse a negociar, además de con el sindicato, y con la rosca política provincial, Encima, municipal y nacional, con grupos mapuches. Entonces, vos tenés que hablar claro, con alguien de Shell que venga acá a poner un mango en el sur y tiene que sentarse a hablar con este tipo que aparece en pedo vestido de mujer sobre cuál debe ser la rentabilidad del pozo petrolero. Eso es el primer problema, inaceptable, no, no puede haber inversión en esos términos. Y segundo, lo fundamental que es la cuestión, porque uno a veces todavía no ha pasado de moda y de hecho muchos sostienen esto de que la política es pragmática, no es una cuestión de ideología. Ustedes porque son los extremistas, no, es completamente ideológico, ¿no? Porque acá hay una complicidad absoluta y esto no es por entrar en la polémica de cambiemos, no cambiemos, pero durante el gobierno de Cambiemos esto no pasó, digamos, porque no había un financiamiento, una complicidad del Estado Nacional. Claramente, esto empieza con el cambio de gobierno y también van un poco en el todo es lo mismo. No, no hay nada peor que el o vuelve. y no hay nada igual al kirchnerismo ni inmundicia humana. Pero es puramente ideológico, no es un hecho aislado. Y yo muchas veces veo, incluso en dirigentes opositores, de tratarlo como un hecho penal más. Es como decir, no, no, está muy mal que se haya que. No, no, pero es todo un contexto. No me alcanza con que vaya preso este muchacho Juanes Walla. Yo necesito desarmar ese grupo Exacto. terrorista, porque si no es como ir Ah, cortando muy buen palos punto del árbol. ese, Y me parece que esto, si ustedes se fijan, muy se buen punto escucha ese mucho. truco, porque Es que lo saco de lo que veo de las hay mucha declaraciones dirigencia políticas. política. No está en la Sí, plataforma de los exacto, hay partidos esta cuestión. Dale, mucha dirigencia política menosprecia todo esto, digamos que nosotros llamaríamos nueva izquierda, que es justamente esto, el indigenismo como movimiento ideológico particular dentro de la articulación que genera esta nueva izquierda con otros movimientos particulares como el feminismo y demás. Entonces, se lo suele menospreciar, o sea, ni siquiera utilizan el término indigenismo, no ven la ideología que hay detrás y no ven justamente cómo esa ideología avanza y luego de unos años toma cierta impunidad, genera mucho poder en determinados líderes que empiezan a generar nueva relevancia,
la justicia deja de poder actuar como debería. Lo mismo pasó con el feminismo, digamos. Es decir, el Todo. feminismo también se lo trataba, no, todo eso, no, ¿quién va a hablar de eso del lenguaje inclusivo es ridículo? No, ¿cómo que los trans, no sé? Y Eh, ahora tenés leyes por todos no, lados, tenés el Estado exigiéndote que... y perdóname, no quise entrar en el tema para no ser redundante, pero bueno, en el caso del uso de Dupuy que tocamos el otro día, que bueno, como comentaba, fue tal la Claro, presión de las redes sociales que el tema finalmente se instaló en los medios nacionales. Y yo vi mucha gente, y acá también en nuestro canal vi algún comentario de el feminismo no tiene nada que ver. Esto es una cuestión de que la maestra estaba jugando con el celular, de que el médico es un vago y de que estas minas son dos violentas. Repudiamos la violencia, ¿no? Lo que más veo en la tele es ujú, repudiamos la violencia. No, no es un tema de violencia, es un tema sí, ideológico, ahora que conviene. completamente Sí, ideológico. Obviamente cualquier pelotudo repudia la violencia, eso no es el punto. El punto es que hay atrás de esa violencia. Porque esto no es que gente que quema campos por diversión, no son pirómanos, son gente que quema campos con un fin ideológico específico. Y yo siento que sí, no sí. está en la No son plataforma. sujetos Exacto. aislados que uno dice, bueno, arresto a Exacto. este y ya está. No es un pirómano, Sí, no es un tipo que sale y quema cosas, ¿viste? También no, estaría mal, exacto. obvio, pero no es el punto. Acá hay una cuestión mucho más compleja de fondo. La jueza que libera a John Walla para que se permite, para permitirle que vaya a Chile, ya era una jueza que había ordenado entrega de tierras a mapuches. Claro. Digamos. Entonces, Claro. otro caso más donde la ideología va en ese Y sentido. Y eso es muy importante. O sea, para combatir esto seriamente, uno tiene que, o sea, para uno poder y creerle a un político que dice que va a combatir eso, tiene que ver en qué términos habla, qué importancia le da, qué relevancia le da y ver si llama las cosas por su nombre. Como te digo, che, acá hay una agenda indigenista, acá se puede ver reflejado lo que está pasando en Chile, exacto. acá son muchos grupos, está la izquierda, no es que hay unos mapuches, no, no, acá está la izquierda metida financiando, ayudando a articular, está viendo cómo se puede beneficiar de esa toma de tierras, está viendo de beneficiarse con la justicia, está viendo de beneficiarse con tierras que después el gobierno cede para sus amigos, o sea, 21.000 hectáreas que hacen que se meten. Bueno, ahí salen beneficiados seguramente algunos amiguitos del gobierno, algunos amiguitos de estos pseudo mapuche que son en realidad mucha gente de izquierda. Entonces, hay que ver bien todas esas cuestiones que hay de fondo, porque eso es lo que hay detrás. Entonces, cuando uno tenga que exigirle a un político o quiera saber si un político realmente está interesado en el tema, bueno, o por combatir realmente el tema, tiene que ver en qué términos habla, y hay que hablar en esos términos. Esto es indigenismo, son grupos organizados, esto está la izquierda atrás, hay mucha gente que se va a beneficiar de que el Estado de repente expropie y done tierras a mapuches, que uno no sabe bien a dónde van esas tierras, ¿no? Todo así muy ambiguo. Bueno, todas esas cuestiones hay que saber tratarlas y hay que darle la relevancia que tienen. Ni hablar, como se toca, yo noto que muchas de las plataformas coinciden, y en esto también por ahí va para el lado también del partido de Milei, en la cuestión económica. Basta de este chavismo o este socialismo que no fomenta el progreso. No, está perfecto y es cierto, y hay que apuntar a hacer una modificación brutal de lo económico. Pero hay otras cuestiones también que después te influyen en lo económico, que son igual de Sin importantes. dudas. Obvio que tenés que Uh tener -huh. 20 economistas en un partido laburando en un plan económico, 20 abogados tratando una reforma laboral. Sí, pero vos necesitas también 20 tipos trabajando estos temas. Cosa de prever o ya ir sabiendo con qué te van a aparecer apenas asumas, porque después, listo, voy, bajo los impuestos, pero están estos muchachos pendientes de fuego del campo, mirá, no invierto un carajo lo mismo. Uh -huh. Entonces, Exacto, me exacto. parece que, bueno, eso me gustaba destacarlo sobre el final para dejar en claro que el problema es, al final del cuento, ideológico y que es una pavada eso de tratar de relativizarlo. Como, no, vos sos un extremista, por eso estás todo el tiempo hablando de ideología. No hay nadie menos extremista que yo. Ustedes saben que yo por ahí hasta usted misma me Tal acusa cual. de progre. Pero hay cuestiones en las que no puedes, Tibio, votante de la reta. no puedes hacerte el pelotudo. Es como decir, loco, es una cuestión ideológica. Lo del uso de Uruguay fue una cuestión ideológica. No fue una cuestión de violencia doméstica intrafamiliar. No, además, pero como consecuencia de lo otro. Entonces, si no lo entendés como un combo y repudias la violencia, bueno, repudio la violencia, repudio matar chicos. Y sí, es muy simple, pero no vas a ir a ningún lado con eso. De hecho, desde que pasó lo del uso de Uruguay salieron 500 casos más. Y eso es justamente porque no atacás lo ideológico. Y en este caso va a pasar lo mismo. Este tipo lo pueden mandar a Chile, lo pueden mandar a Guantánamo, pero los amigos van a seguir quemando campos porque nadie lo señala. Y les tienen la... Exacto, exacto. Pobrecitos, pobrecitos, son indios, no tienen cosas, ellos quieren Sí, vivir gozan de la impunidad de estar cantando detrás papa. de una bandera. Entonces, si les Sí, tenés lástima al tipo que te prende fuego un campo con una familia adentro, y ya arrancás mal. Bien, exacto. querés 30 segundos para vos y cerramos si querés. No sé, no, me quedo así con lo que decías que de los únicos que escucho que
hagan una diferencia es, quien tiene más prensa es Pichetto, es el que más prensa le ha dado a esta cuestión y Porque es es del sur. el que va claro, y porque es del propio lugar, habla desde cuestiones ideológicas y alerta sobre esto desde un punto de vista de organización terrorista. Está también Francisco Cuanto como del Francisco diputado de Sánchez. Neuquén, también es Ujú, otra Francisco figura, pero Sánchez. claro, no le dan tanta voz ni tiene tanta repercusión como la que tiene Pichetto. Se necesitan otras figuras que tengan más llegada de los medios, que empiecen a hablar de esto como lo que es un peligro nacional. Y si no las tenés, Recordemos que andá. se nos va Y si no las el tenés, tiempo, ¿no? hay que ir a convocarlas y reclutar dirigentes que tengan conocimiento de este tema. No hace falta que Waldo Wall sepa de esto. No, trae un tipo del sur que entienda de esto. Así que bueno, chicos, el gusto Exacto. de siempre. Les agradecemos a todos por